Senhoras e senhores, boa noite. Sou Gustavo Torresan, artista visual e pesquisador no Centro de Pesquisa e Formação do SESC. Em nome do SESC, dou boas-vindas ao Simpósio Internacional Relações Sistêmicas da Arte. A todos e todas participantes desta segunda edição do evento. O CIRSA parte de uma relação sistêmica no intuito de abrir espaço para discussão e reflexão a fim de entender as relações de forças que movem as artes visuais na contemporaneidade. Nesta edição, o simpósio é resultado da cooperação de 3 instituições, através de uma comissão organizadora e também de uma comissão científica, que contou com pareceres de pesquisadores nacionais e internacionais. As instituições são a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, através do seu programa de pós-graduação em artes visuais, a Universidade de São Paulo, através do Instituto de Estudos Brasileiros, e o SESC, através do seu Centro de Pesquisa e Formação. O CPF é uma unidade especializada do SESC que objetiva a produção de conhecimentos em diálogo com os programas socioeducativos da instituição, por meio de cursos e seminários, pela difusão no site e na nossa revista online. Para nós do SESC, a realização deste simpósio representa, sobretudo, uma oportunidade de refletir sobre o cenário contemporâneo, incentivar a análise crítica comprometida que estamos com a comunidade na qual uma instituição se insere. E agora, agradecendo a presença de todos e todos, nesta noite, temos o prazer de convidar o diretor do SESC São Paulo, Danilo Santos de Miranda, para a sua saudação inicial. Boa noite a todos. Casa cheia, arte além da arte e um debate além do espaço que temos aqui, né? Pelo que observamos, o espaço realmente muito adequado para outros, para esse aqui parece que virou pequeno. Pelo jeito, o interesse é maior do que se imaginava. Isso é muito bom. Muito bem. É um prazer enorme recebê-los a todos aqui, né, para esse simpósio que apresenta estudos, vários inscritos, mais de 130 inscritos, 60 trabalhos selecionados pela comissão científica, 3 mesas de debate, convidados estrangeiros, brasileiros, discutindo alguns temas ligados à questão da arte contemporânea e da sua relação, digamos, com a nossa vida, a nossa história, a nossa contemporaneidade. A revisão das grandes narrativas da estética e da história da arte, as estratégias e os discursos que vêm sendo institucionalizados, incorporados ao sistema de arte, a reverberação no mercado de arte, na legitimação de práticas artísticas emergentes, as formas de organização das práticas artísticas, da crítica da arte, das instituições para dar conta das mudanças que ocorrem no mundo global e desigual. Temos, portanto, esse apoio, essa realização conjunta do Centro do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, não é? Aqui representado pela professora senhora Maria Amélia Bulhões, que muito nos honra com a sua presença, e o Instituto de Estudos Brasileiros, o IEB, da USP, da Universidade de São Paulo, também aqui representado por sua diretora, Diana Gonçalves Vidal. Para nós, portanto, é uma alegria muito grande juntar esforços junto com a universidade, com a academia, para poder realizar um evento desse porte. E isso revela a importância, mais uma vez, reafirma a importância, mais uma vez, da universidade como este local fundamental, não apenas para o ensino, pesquisa, extensão, mas
mas para a reflexão profunda da contemporaneidade, refletindo seriamente sobre o papel e a importância da arte no atual momento, né? Isso reafirma, de alguma forma, essa necessidade de nós levarmos muito a sério a universidade como o local privilegiado onde a reflexão, o debate, a criação do conhecimento e a participação, inclusive, nas grandes questões nacionais, está presente de maneira profunda, séria, necessária, como uma resistência importante a qualquer ataque que venha a destituir, a desfazer, a desconsiderar o conhecimento, o pensamento e a universidade. Isso é muito importante nesse momento. Teremos, portanto, a oportunidade de debater todos esses temas, como foi aqui mencionado, e, como disse, essa discussão sobre as narrativas da estética e da história da arte, que se encontra em crise, segundo alguns, bem como a reflexão sobre narrativas divergentes que estão sendo constituídas como alternativas à compreensão e análise no campo artístico. Em segundo lugar, a discussão dos processos de legitimação e valoração da arte, explorar as práticas envolvidas na institucionalização das produções artísticas contemporâneas em busca de seus efeitos. E esse novo estético, né? Poéticas artísticas na contemporaneidade. Trata-se de analisar, a partir da produção poética, as novas dimensões do estético, em articulação com a sociedade e o sistema da arte e suas dimensões políticas e sociais no regime estético, como tem se manifestado na arte contemporânea. Teremos aqui a cooperação de vários pensadores que eu gostaria de ressaltar nesse momento, como pessoas que se deslocaram de seus países ou suas regiões de origem para estar conosco nessa reflexão. Meu caro Néstor Garcia Canclini, que é uma figura extraordinária, que reflete sobre a realidade da América Latina há muitos anos nessa questão da arte, do seu papel, da sua importância como, de fato, uma instância fundamental para a transformação e mudança da nossa realidade. Muito obrigado, Néstor Canclini, de estar conosco nesse momento. Meu caro Moacir dos Anjos, pesquisador, curador, alguém que está conosco há tanto tempo, trabalhando de maneira muito intensa na nossa realidade. Nathalie Morro, que está aqui conosco, Mônica Hoff, Paul O'Neill, Maria Lúcia Bueno Ramos e os diversos grupos de trabalho. Portanto, nós temos aqui um panorama bastante amplo que será devidamente trabalhado, discutido nesses dias que se seguem. Com relação à nossa instituição, né, que realiza esse projeto aqui no CPF, no Centro de Pesquisa e Formação, e que faz um trabalho de reflexão, de aprofundamento de questões, procurando realizar em cooperação com todos aqueles que estudam, pesquisam. Aí está a universidade, aí estão os pesquisadores, curadores, artistas, com muita frequência, trabalhando conosco nesse esforço de entender a nossa realidade nos mais diversos campos, nos campos onde nós atuamos, onde o SESC tem uma atuação importante. E esse campo da arte é um deles, né? Uma das nossas premissas fundamentais é manter ambientes que respeitem a diversidade e suas particularidades. As nossas unidades todas, isso faz parte do objetivo da instituição, propiciando uma convivência entre pessoas, valorizando os aprendizados, frutos dessas relações, pois nossos espaços são como microcosmos representativos da sociedade em geral. Isso nas mais diversas comunidades, nas periferias das grandes cidades, no caso de São Paulo, várias unidades, nas cidades menores, maiores e nos grandes centros. Para nós é sempre muito importante trabalhar com essa diversidade da clientela, dos frequentadores, como algo fundamental e não apenas dirigido a um tipo de público.
Um trabalho intenso na amplitude das ações desenvolvidas pela instituição, o estímulo à fruição, a ampliação do repertório cultural, a perspectiva educativa, a reflexão e as percepções estéticas e sensoriais em seus vários campos de atuação. Temos aí, por exemplo, as formas de exposições como algo que tem sido realizado cotidianamente em todas as nossas unidades. Nesse exato momento, várias exposições que estão acontecendo. Contribui, portanto, para a sensibilização, para a experimentação, sem deixar de lado as características próprias da alteridade e da diversidade. Aspectos necessários para reacender a flama de humanidade que torna possível a harmônica convivência social na nossa realidade, no nosso país, especialmente nesses momentos bicudos. Realizamos instalações, intervenções, performances de artistas consagrados ou início de carreira, em diversos formatos e abordagens, voltados tanto ao público adulto quanto ao infanto-juvenil. Busca-se sempre o estímulo a uma formação sensível, crítica, com estímulo à autonomia e à liberdade de escolha, por meio de ações destinadas à criação, à produção, à difusão, à fruição e à preservação das manifestações, vincular as artes visuais com a presença de artistas, pesquisadores, curadores, educadores, produtores e públicos variados. As parcerias com a universidade, que eu já mencionei, e pesquisadores do campo das artes, além de coletivos de artistas, envolvendo artistas consagrados ou emergentes, constitui uma premissa fundamental, importantíssima e necessária, por meio da qual se areja a reflexão, se propõem projetos experimentais e inovadores. Nesse sentido, nós problematizamos, colocamos questões. O que é a arte hoje? Tendo como comparação o que sabemos que ela representou em séculos anteriores. Quais transformações ocorreram e quais as dinâmicas presentes em sua produção, circulação, fruição e consumo? O que o público hoje significa de fato para o artista? Só o curador e os críticos servem ainda como instâncias legitimadoras no campo artístico? Como se articulam no sistema das artes as produções, discussões, relacionando gênero, questões ético-raciais e parcelas sociais economicamente excluídas? E os efeitos dessas abordagens sobre a produção e a sensibilidade contemporânea, pelo lado acadêmico, que vem se tornando visível para os que estudam e pesquisam as implicações técnicas na produção da arte. Como o entrecruzamento de diferentes áreas do conhecimento gera novas produções artísticas, novas construções artísticas. E pensando nas redes sociais presentes hoje no nosso dia a dia, como elas agem sobre a curadoria, o que era necessário para ser curado antes, ainda é hoje. E, primordialmente, pensando em instituições como a nossa, que são mediadoras importantes entre artistas, mercado, público, qual a função que vem sendo desempenhada? Fazemos o que propomos de fato? Nós temos uma certa quantidade de números expressivos na realização de exposições, visitantes, debates, muitas pessoas frequentam e participam, mas certamente, sobre tudo isso, nós temos que ponderar, discutir, refletir e verificar os nossos caminhos. Temos hoje, nesse nosso momento, curiosamente, dois fatos que nos chamam a atenção. Primeiro, a exposição de Tarsila no MASP. Foi um fato extraordinário, muita gente colocou na mídia como algo assim, como se fosse uma coisa realmente nova e diferente. O interesse do público por buscar suas raízes, buscar sua realidade, e a Tarsila tem um significado importante, como uma grande representante da elite agrária brasileira, que, de repente, se tornou uma interessada no campo, digamos, mais popular também, com um tipo de orientação muito curiosa e buscada, naturalmente, em orientações até no exterior, tornou-se realmente uma figura que, de repente,
parece que foi descoberta novamente no Brasil. Isso por causa do afluxo, por causa do número de pessoas que vão e foram até, creio que ontem, foi o último dia, no MASP para ver sua exposição, milhares e milhares de pessoas. E, ultimamente, nós temos também uma sensação semelhante na nossa exposição do Sebastião Salgado, que está acontecendo no Sesc da Avenida Paulista, onde ele reflete ou traz as fotografias do tempo em que ele registrou o fenômeno de Serra Pelada, no Pará, e que está lá de maneira muito intensa, trazendo também um pouco essa realidade nossa da busca de uma outra situação. Parece que ambos trazem uma busca de um Brasil mais profundo, mais distante, mais difícil de ser visto e, de alguma forma, trazem o interesse das pessoas pela manifestação artística. Isso que eu gostaria de deixar no fim. Então, de alguma forma, nós temos um papel muito grande. Eu vejo aqui muita gente ligada ao mundo das artes, artistas, curadores, pensadores, pesquisadores, etc. E, certamente, esses 3 ou 4 dias que teremos pela frente, teremos oportunidade de aproveitar profundamente essa reflexão para que a gente possa enriquecer o nosso conhecimento e, com isso, produzir um trabalho cada vez melhor. Muito obrigado e bom trabalho para todos. Agradecemos as palavras do diretor Danilo Santos de Miranda e convidamos a professora Diana Gonçalves Vidal, diretora do IEB USP, para a sua saudação inicial. Boa noite a todos, a todas. É um prazer estar aqui. Inicialmente, eu gostaria de saudar o programa de pós-graduação em Artes Visuais da Federal do Rio Grande do Sul, né? O Centro de Pesquisa e Formação do SESC, que, em parceria com o Instituto de Estudos Brasileiros, com o IEB da USP, aceitaram esse desafio de organizar o 2º Simpósio Internacional de Relações Sistêmicas da Arte, colocando mais uma vez em evidência uma discussão necessária e extremamente pertinente sobre a arte e os processos de produção, extroversão, circulação e institucionalização constitutivos do sistema de arte na atualidade. Gostaria ainda de cumprimentar os meus colegas, Maria Amélia, Danilo Miranda e a todos os presentes. Interrogar as relações complexas e as práticas históricas que configuram e redefinem as questões éticas e estéticas do universo cultural, no e do qual emergem e transitam as obras de arte, gerando apropriações múltiplas e reconfigurando padrões, são investimentos ineludíveis para a compreensão dos efeitos de monumentalização e canonização gestados no passado e no presente no circuito da arte. São também um investimento epistemológico importante na construção de uma ciência de e sobre o sistema de arte. Nesse sentido, a articulação com os saberes da sociologia, antropologia, filosofia, letras, tecnologia, ciências políticas, economia e direito, né, representa um esforço necessário não apenas para ultrapassar as barreiras disciplinares, mas para estabelecer as bases de um campo de conhecimento transdisciplinar, conectado ao circuito transnacional e local, né, essas palavras, essas novas palavras, essas novas terminologias, né, no qual se inserem praticamente todas as manifestações artísticas da contemporaneidade. Então, nesse sentido, né, eu acredito que, nesse escopo, o Instituto de Estudos Brasileiros tem muito a contribuir, e acho que é por isso que nós estamos aqui fazendo essa parceria, né? O Instituto IEB foi criado como um instituto interdisciplinar. Ele reúne especialistas em arte, literatura, música, história econômica, geografia, economia, antropologia e sociologia, que compõem uma rica reflexão sobre a cultura brasileira, expressa, dentre outros, no seu programa de pós-graduação, titulado Culturas e Identidades Brasileiras, que é organizado em torno de 2 linhas de pesquisa: Sociedade e Cultura, na América Portuguesa e no Brasil, e Brasil, Realidade da Criação e Criação da Realidade, né? A professora Ana Paula Simeone, integrante da organização desse evento, é uma das brilhantes intelectuais dessa nova geração que o IEB congrega no seu quadro de docentes e pesquisadores.
Mas a contribuição do IEB, eu acho que ainda ela não se resume a essa dimensão acadêmica, né? Tem uma outra dimensão tão importante quanto essa primeira, que consiste no conjunto dos técnicos administrativos responsáveis pela guarda e disponibilização de uma extraordinária massa documental, distribuída nos setores de arquivo, biblioteca e coleção de artes visuais. Os números são bastante expressivos, são 500 mil documentos no arquivo, 250 mil livros na nossa biblioteca, 8 mil objetos de arte na nossa coleção de artes visuais. No seio dessa massa documental estão importantes coleções de críticas de arte, como Marta Rossetti Batista e Araci Abreu Amaral. Aliás, essa última foi objeto de discussão na mesa que antecedeu essa abertura. E contém também as coleções de artistas como Yolanda Morali, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, Lívio Abramo, Hugo Adame, Vitor Brecheret, Menotti Del Picchia, Portinari, Di Cavalcante, Lazar Segal, Flávio Império, dentre outros, né? Nos casos da Yolanda, da Tarsila e da Anita, as obras de arte se completam com documentos de arquivo, oferecendo uma ampla gama de informações sobre trajetórias de vida e de profissão dessas mulheres, o que permite leituras transversais sobre, por exemplo, como sistemas de arte se imbricam e se produzem com e nas relações sociais de gênero, né? Acho que, nesse sentido, né, o IAB pode contribuir, e uma das coisas que eu queria deixar aqui é o convite para aqueles que ainda não conhecem o Instituto de Estudos Brasileiros, que nos visitem na Universidade de São Paulo. Nossos arquivos estão abertos a todos os pesquisadores, né, e acho que a gente pode oferecer uma bela contribuição àqueles que se interessam por toda a discussão no âmbito da arte e particularmente desse simpósio dos sistemas de arte, né. Bom, uma breve olhada na programação permite afirmar que este simpósio tem a potência de definir novas pautas e reorientar paradigmas. O Instituto de Estudos Brasileiros se sente, então, honrado de participar dessa iniciativa, tanto no que concerne ao apoio ao evento, quanto no que tange à reflexão sobre as problemáticas que ele abrange. Termino aqui por saudar novamente os colegas, né, os presentes, e por deixar, mais uma vez, o convite para que nos visitem, que vejam, conheçam o nosso acervo, participem dessa iniciativa, que é o Instituto de Estudos Brasileiros, que no ano... que daqui a... Deixa eu fazer as contas, estou perdida. Mas que foi criado em 62 e que em breve vai fazer 50 anos. Vocês façam as contas aí, porque eu já me perdi. E que a gente vai... Opa! Que vai fazer 60 anos. Está vendo? Pior ainda. Então, em 22, que é um ano emblemático, todos sabem, né? Tudo vai acontecer em 22, né? Muitas coisas vão acontecer e muitas mudanças podem acontecer no nosso cenário, em todos os sentidos, olhando para o passado, olhando para o presente e, se Deus quiser, olhando para o futuro. Então, que venham a conhecer o Instituto, viu? Obrigada e boa noite. Agradecemos as palavras da professora Diana Gonçalves Vidal e convidamos a professora Maria Amélia Bulhões, que é professora titular na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para a sua saudação. Boa noite a todos. É um prazer ver este auditório lotado com alunos, professores de inúmeras regiões do país. E aqui, então, eu estou aqui não como coordenadora, mas como representante da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mais especificamente do programa de pós-graduação em artes visuais, que foi o terceiro curso de mestrado que é criado no país e o segundo curso de doutorado criado no país. Então, nós temos uma larga trajetória de trabalho de investigação e atuação nas instituições, na ANPAP, ABCA. E, neste momento, então, eu tenho a satisfação de compartilhar o segundo Simpósio Internacional de Relações Sistêmicas da Arte, ou CIRSA, como costumamos dizer,
com duas importantes instituições respeitadas, que é a USP e o SESC, que aqui já foram apresentados. Uma parceria que tornou possível um novo patamar para este projeto, que surgiu em Porto Alegre o ano passado e que, com excelentes resultados, está se desdobrando neste momento aqui em São Paulo. Só para vocês terem uma ideia, o primeiro CIRSA teve 98 inscritos, uma comissão científica internacional com 11 participantes, tivemos 47 comunicações aceitas de 17 universidades do país. O segundo CIRSA, este agora, o Maurício já comentou alguns dados, mas eu vou retomar, 137 inscrições, 15 pesquisadores na comissão científica, uma seleção blindada, né? Ou seja, as pessoas não sabiam quem estavam selecionando. 56 comunicações foram aceitas, de 19 instituições, e 19 universidades e 3 instituições de pesquisa ou pesquisadores independentes. Gostaria de destacar que diferentes estados e regiões do país estão envolvidas no projeto desde a sua inauguração no ano passado. Isso, para nós, é muito importante, porque traz esse desejo de cruzar os conhecimentos nesse nosso imenso território, muitas vezes tão descosturado, digamos assim. Contamos para essa edição, quer dizer, na anterior contamos também com o apoio da CAPES, mas nessa edição contamos com o apoio da CAPES, pelo programa PAEP, e o suporte do SESC, e uma colaboração do Instituto Marcos Amaro, aos quais agradecemos a confiança e a adesão ao projeto. O CIRSA tem se destacado por revelar uma abertura para temas no campo artístico que estão instigando novas investigações, como questões de gêneros, etnias, mercado, coleções, colocando-se como uma plataforma de debates e reflexões. Sejam todos bem-vindos aos nossos trabalhos. Agradecemos as palavras da professora Maria Amélia Bulhões, que já tomou assento para compor a primeira mesa, a primeira conferência desse simpósio. E agora convidamos para compor junto com ela esta primeira conferência do simpósio o professor Nestor Garcia Canclini, que é professor emérito da Universidade Metropolitana Autônoma do México e pesquisador emérito do Sistema Nacional de Pesquisadores do México. E também Moacir dos Anjos, que é doutor pela Universidade de Londres e pesquisador na Fundação Joaquim Nabuco. A mediação vai ficar por conta da professora Maria Amélia Bulhões. Por favor, tomem assento. Antes do início da conferência, informo que, permanecendo nesta sala, fica autorizada a veiculação de sua imagem através de registros do evento, em foto e vídeo. Lembrando a todas e a todos que, dentro das pastas que receberam, no cadastramento, consta uma ficha para perguntas que pode ser endereçada ao final das exposições e será lida pela mediadora. Então, desejo a todas e todos um ótimo simpósio. Obrigado. Posso começar a falar? Já está ligado? Bom, não vou dizer boa noite novamente, né? Mas eu quero dizer da minha imensa alegria de abrir esta mesa com Nestor Garcia Canclini, que foi meu orientador de doutorado e é minha grande inspiração profissional, sempre presente no meu horizonte, lembrando que a arte é um elemento desestabilizador contra a estagnação das zonas de conforto e das atitudes previsíveis. Então, nesta trilha é que estamos trabalhando. Pusemos as mesas desse simpósio, montamos as mesas do simpósio, sempre com um pesquisador internacional e um nacional, como uma forma de estimular a construção de paridades e diálogos, pois, afinal, esta é a meta do nosso projeto. Abrir debates e fazer confluir ideias para ampliar a compreensão da arte em sua complexidade social,
além de obras e artistas. Assim sendo, eu tenho a honra de apresentar, eu vou comentar um pouquinho mais do que o Gustavo comentou, o professor Néstor Garcia Canclini, como já foi dito, é professor emérito da Universidade Metropolitana do México, pesquisador emérito do Sistema Nacional de Pesquisa do México, recebeu Bolsa Guggenheim, Prêmio Casa de las Américas, Prêmio da Associação de Estudos Latino-Americanas, pelo livro Cultura Híbridas, que foi considerado em 92 o melhor livro sobre a América Latina. Foi professor nas universidades de Austin, Duke, Stanford, Barcelona, Buenos Aires e São Paulo. Seus livros foram traduzidos para inglês, francês, italiano, português e coreano. Mais recentemente, os seus livros mais recentes são Diferentes e Desiguais, Diferentes, Desiguais e Desconectados, Mapas da Interculturalidade, O Mundo Inteiro como um Lugar Estranho e Sociedade Sem Relato, Antropologia e Estética da Eminência, e atualmente ele publicou um romance, Pistas Falsas, o qual estou muito curiosa para ler. O foco do seu trabalho é a pós-modernidade e a cultura a partir do ponto de vista latino-americano. É considerado um dos maiores investigadores em comunicação, estudos culturais e sociologia na América Latina. Moacir dos Anjos é PhD em Economia pela Universidade de London e pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco, no Recife. Dirigiu o Museu de Arte Moderna Aloysio Magalhães, foi curador do pavilhão brasileiro da 54ª Bienal de Veneza e da 29ª Bienal de São Paulo, e co-curador da 6ª Bienal do Mercosul. Curou as mostras Cães Sem Plumas, no Mamã, Queda do Céu, no Paço das Artes, Adornos do Brasil Indígena, Resistências Contemporâneas no Sesc, Pinheiros, e também Emergência no Galpão da Bela Maré, e Quem Não Está Morto, Arte, Democracia e Utopia, no Museu de Arte do Rio. E além da distribuição dos... Não, raça, classe e distribuição de corpos... na Fundação Joaquim Nabuco, ele riscou umas coisinhas e eu me atrapalhei aqui. Ele disse que estava muito comprido e cortou umas coisas, então agora eu me atrapalhei. É autor dos livros Local Global, Arte em Trânsito, Arte Crítica e Contraditório, Arte, Globalização e Pertencimento, além de ser editor de Pertença, Caderno Sesc Vídeo Brasil, e do Caderno Sesc Vídeo Brasil. A ênfase do seu trabalho é em teoria da arte, atuando principalmente no seguinte tema: arte brasileira, arte política, cultura contemporânea e globalização. Nesta mesa, teremos a fala desses dois brilhantes intelectuais que têm se debruçado sobre os dilemas da contemporaneidade a partir das posições periféricas na geopolítica da cultura. Eles questionam os processos de dominação, apontando possíveis alternativas e outras vias. Canclini nos desafia com a proposta da desglobalização e nos alerta que, mais do que olhar do Sul, talvez devêssemos organizar perguntas de outra maneira. Aponta a elaboração de novas perguntas como um caminho de reflexão, questionando como os latino-americanos enfrentam os caprichos dessa geopolítica tão incerta. Como situar bienais, museus, projetos artísticos neste jogo entre localizações e desglobalizações. Moacir dos Anjos aborda o fato de que a violência da dominação cultural impressa nos corpos indígenas negros nos processos de colonização no país ainda estão presentes na distribuição hegemônica dos corpos, por muito tempo reduzida e confirmada na produção e na composição do campo das artes visuais. Ele aponta como novas criações elaboram uma representação das sobras, que nomeia danos e reclama condição de parte para aquilo que é considerado o resto, redistribuindo em novos lugares simbólicos os corpos que habitam o país. Esta será, sem dúvida, uma mesa para nos fazer pensar nos desafios mais amplos que a cultura, e mais especificamente a arte, se enfrenta hoje, a partir e além das questões específicas destas práticas. Passo a palavra, então, a Néstor Garcia.
Muito obrigado por la invitación. Lamento que pese a haber estado muchas veces en Brasil y quizá por la sensación de que me comprendían mejor de lo que yo comprendía el portugués, no puedo hablar directamente en la lengua de casa. Creo que tiene que ver con el tema de la charla que voy a exponer. Quiero subrayar el agradecimiento a las tres instituciones que ya han sido mencionadas, la Universidad de Sao Paulo, la Universidad de Río Grande y el CESCI. No voy a mencionar unos 10 nombres que tengo aquí que me han ayudado a estar esta noche sorteando muchas dificultades de transporte, de organización, etcétera. Pero sí estoy muy contento de estar nuevamente en esta casa. No es la primera vez que hablo en un local del CESCI, sí en este. Y agradezco también a todos los presentes. Es una gran satisfacción tener interlocutores numerosos en Brasil y es muy estimulante, ha sido siempre para mi trabajo. Quisiera tratar este tema sobre las tensiones entre globalización y desglobalización, hacer arte con preguntas contradictorias, partiendo de 4 imágenes que algunos de ustedes conocen porque las coloqué en el libro La globalización imaginada, como para señalar simplemente que esta tensión no es tan original. Tiene quizá más antecedentes de los que habíamos pensado hasta hace poco, yo diría hasta la primera década del siglo XXI, por lo menos hasta 2008, si lo miramos sobre todo desde los países centrales, porque se pensaba desde más o menos la séptima o octava década del siglo XX que la globalización era una fatalidad, era algo a la que no podíamos escapar y que era un proceso que iba a ir acentuándose y colocándonos a todos cada vez más interdependientes. Y se adjudicó a este proceso una optimización de las relaciones mundiales, un acrecentamiento del conocimiento recíproco, etcétera, etcétera. Sin embargo, esta obra de Yukinori Yanagi, el artista japonés que se expuso en Brasil, que yo la conocí en 1997 en una experiencia multinacional, pero sobre todo binacional de México, Estados Unidos, que se hizo en varias ediciones a partir de 1994 hasta 2005, entre Tijuana y San Diego, Insight, un programa de colaboración entre los dos países, sobre todo entre California y México, y con participación de artistas de muchos países del mundo que trataron los temas de frontera precursoramente, pero muchos otros. Y Yanagi propuso estas cajas por las que contenían banderas formadas con unas arenas inmateriales que atraían a las hormigas para que circularan de una caja a la otra. Las hormigas fueron pasando y por lo tanto llevándose parte de lo que había en cada caja, desconstruyeron las banderas. Es evidente la metáfora, las naciones se van a ir deshaciendo en sus identidades rígidas, embanderadas, y van a irse integrando en un mundo globalizado. La siguiente, un detalle de la misma obra, la siguiente. Sin embargo, en la misma exposición, un artista de Tijuana, que ha vivido periodos en California también, ha trabajado de abogado del lado mexicano y de carpintero del lado y albañil del lado estadounidense, y se fue haciendo artista, y él propuso una obra que se realizó en la frontera, un gigantesco caballo de Troya con 2 cabezas, una mirando hacia Estados Unidos, otra hacia México,
tuvo problemas para instalarlo cerca de las casetas de control legal de paso de la frontera. Uno de los problemas fue que él había imaginado el caballo totalmente compacto, cerrado. No se lo permitieron, les pareció peligroso a las autoridades estadounidenses y lo obligaron a hacerlos así, la siguiente, transparente. Y él encontró una buena explicación. Dijo, está mejor así, me lo mejoraron con la censura, porque en realidad nosotros sabemos todo de ellos y ellos todo de nosotros. Tensiones entre globalización y desglobalización que tienen una larga historia. Pero ¿cómo vemos hoy este tema? Y aquí sí voy a presentar otras imágenes y otras reflexiones que me parece que tienen una actualidad más tensa, más extendida. En pocos años el mandato de abrir las fronteras y la fascinación de conectarse con lo lejano se trastocaron en deseos de desglobalizarse. Los ingleses votaron irse de la Unión Europea. Otras fracturas dividen esa unión regional entre este y oeste en relación con los inmigrantes, entre el norte y el sur por el euro, y distintos modos de sobrellevar el estancamiento y el malestar social en Europa. No importan las evidencias científicas bastante obvias de que el calentamiento global lo producimos entre todos y solo la cooperación solidaria puede atenuarlo. Estados Unidos, China y otros contaminadores en jefe se aíslan y son reelectos. En América Latina fracasaron organismos que impulsaban hace pocos años la integración regional, UNASUR, ALBA, etc. Y voy a hablar un poco más de esto en relación con la Bienal Sur, más adelante. Aún los organismos que subsisten, como la OEA, la OEI, la CEGIP, se muestran incapaces de construir posiciones continentales para revertir los efectos destructores de la globalización. Desigualdad, la globalización neoliberal. Desigualdad en los intercambios económicos, culturales y sumisión a las corporaciones electrónicas. Sostener los avances democráticos postdictatoriales. Atender humanitariamente a los millones de migrantes empujados por el desempleo, la precariedad y los gobiernos fallidos. Pero no solo los organismos cupulares formados entre los gobiernos. Aquí habría que pensar, pero voy a soltar después algunos elementos, qué ha pasado con el Foro Mundial de Porto Alegre, con otras instancias en que desde la sociedad se intentó también generar integración o mayor comunicación democrática y social. Por distintas razones la globalización se fue desprestigiando, al acusársela también del descenso masivo en la capacidad adquisitiva de los salarios, de la desaparición de derechos y garantías de ciudadanos, de la multiplicación de fake news e invasiones a la intimidad. Caravanas kilométricas de migrantes, de familias migrantes, fotos de embarcaciones atestadas o náufragas. Son monumentos performáticos como los muros a los perdedores de la mundialización. Al mismo tiempo, las tecnologías digitales asociadas a la globalización socioeconómica y cultural fomentan certezas de lo que ganamos. Más información y entretenimiento diversificado, espacios para debatir y participar, acceso a bienes, mensajes y servicios no disponibles antes en la propia nación. En un continente donde tantos países tienen entre 10 y 25% de su población en el extranjero, Ecuador, Honduras, México, Uruguay y Venezuela, por ejemplo, los trasplantados disfrutan pudiendo comunicarse por internet con familiares y amigos remotos, comiendo lejos de su país salsas picantes, feijoada o ceviche, con esa experiencia casi de ciudadano que es consumir lo propio con compatriotas en el desarraigo. Serían posibles sin las redes sociodigitales globalizadas, movimientos como el Me Too y Ni Una Menos, las colaboraciones en investigaciones científicas y experiencias artísticas a distancia, en línea.
La siguiente. Sin embargo, visto desde el lado de los migrantes, exiliados y desplazados, prevalecen las pérdidas. Hay una desnacionalización económica y cultural. En la Bienal del Mercosur de 2011, Paola Parceriza, artista paraguaya, exhibió una bandera de su país vaciada, en la que solo los bordes de cada franja están marcados por sutiles hilos de color. Quedaron los límites liberados de la contundencia y el emblema central. Yo le pregunté a Parceriza, ¿cómo fue recibida en Paraguay? Me contestó, la gente común la conocía ya cuando yo la llevé a la Bienal de Venecia. Pero te cuento lo que dijo mi hijo, de 14 años, cuando yo estaba haciéndola. Preguntó, ¿es para un partido de fútbol? Cuando la terminé y solo veía los bordes, entendió así el sentido de que cada franja quedara blanca. Dijo, se fueron todos. Las rebeliones contra los daños generados por la globalización y la tendencia de muchos países a abandonarla parece contrarrestada por la lista de nuevos tratados de libre comercio. El 28 de junio de 2019, la Unión Europea firmó un acuerdo para reducir aranceles con las naciones del Mercosur, aún pendiente de aprobación por los parlamentos involucrados. El 30 de mayo de este mismo año, 55 países africanos iniciaron el Tratado de Libre Comercio que facilitará el comercio de bienes y servicios para 1.200 millones de personas de ese continente. En 2018, varias economías del Pacífico acordaron el tratado que conocemos, Australia, Chile, Japón, México, Perú, Singapur, Vietnam, un bloque comercial que comenzó impulsando el presidente Barack Obama, en parte para enfrentar la expansión china, y del cual Trump eligió retirarse. Globalización, desglobalización. Ciertos analistas señalan que aun cuando gobiernos como el estadounidense y el inglés se aíslan, la globalización no se detiene. Y se preguntan si quizá está comenzando una nueva era de globalización sin Estados Unidos. En rigor, a mí me parece que lo que estos nuevos acuerdos muestran son integraciones regionales, no globales. Se incrementan las guerras comerciales y la xenofobia. La persecución a inmigrantes y la transgresión de derechos humanos prevalecen en las relaciones internacionales. Vivimos una geopolítica de interacciones multidireccionales, pero restringidas. La historia problemática de los convenios comerciales firmados en los últimos 20 o 30 años impone otras preguntas. ¿Qué traen aquellos y estos nuevos acuerdos para los ciudadanos, los consumidores y los usuarios? ¿Más empleos y mejores salarios o más precariedad, pueblos vacíos, migraciones que dividen a las familias y quitan derechos? ¿Más muros, naufragios y circulación hipervigilada o prohibida entre las sociedades? Miles y miles de niños apartados de sus familias en las fronteras, enormes campos de refugiados y xenofobia, pérdida de derechos básicos como vivienda, atención sanitaria y educativa. Reducción de fondos para controlar el cambio climático y la investigación científica, fomento del extractivismo devastador, olvido de la protección de la biodiversidad, por ejemplo, en la selva amazónica y los bosques andinos de nuestra América. Los acuerdos desatendidos, traicionados, los conflictos sociales y las fallas en la interculturalidad emergen con más fuerza en movimientos de rebelión y solidaridad, en el paisaje violento de ciudades y fronteras, también en museos, bienales, obras literarias y películas, y sobre todo en esa circulación transfronteriza difícil de controlar que es Internet. En estos sitios se replantean las preguntas y las contrapreguntas acerca de en qué medida la globalización nos interconecta o nos segrega. ¿Qué interculturalidad es posible
cuando ya no hay relatos que organicen las diferencias. No contamos con instituciones creíbles como fueron los museos nacionales, hasta cierto punto creíbles, los de arte moderno o las primeras bienales que pretendían ordenar la lectura de la diversidad en las sociedades nacionales o entre norte y sur, oriente y occidente, aquel orden colonial, patriarcal, de predominio occidental y del norte sobre el sur, está caducando. Tenemos que plantearnos entonces cómo son hoy las contradicciones de este poder disperso que nunca alcanza de globalizarse pese a todas las promesas. Dije que vivimos en una sociedad sin relato. En realidad sabemos que sobreviven muchos relatos, el cristianismo, el marxismo, el neoliberalismo, el islamismo, pero ninguno tiene validez universal en un mundo que la globalización obliga a pensar interconectados. Esta falta de estructuras reales e imaginarias que organicen convincentemente el mundo nos da más libertad para imaginar y crear, pero no permite desentendernos de las inercias socioeconómicas ni de los imaginarios que nos vinculan, nos diferencian y nos confrontan. El agotamiento de teorías sociales y artísticas, de narrativas y contranarrativas, con pretensiones de universalidad, nos deja ante preguntas: ¿cómo actuar en un mundo donde aumenta la opacidad del poder, pero los ciudadanos somos cada vez más transparentes, porque los sistemas de vigilancia social saben qué comemos, dónde compramos, nuestras preferencias sexuales y artísticas? Esta captura de datos y su manipulación en algoritmos también afecta a las artes y cambia sus relaciones sistémicas. Esta oscilación entre lo que se ve y lo que se oculta ha sido siempre un rasgo del arte, su modo de tratar con los enigmas, lo irresuelto, la sugerencia que no dice todo, y está en el núcleo del placer estético. Para tratar políticamente con esta cuestión, tendríamos que repensar dos nociones: resistencia y acciones alternativas, que siguen casi intactas a pesar de los cambios en el ejercicio del poder. Me llama la atención que la concepción del poder se haya modificado mucho más que la de resistencia. Por tomar una fecha, un autor, a partir de Michel Foucault, pero no solo de él, surge la idea de que el poder está distribuido multidireccionalmente. Ya no lo pensamos como una pirámide que opera de arriba hacia abajo, sino como algo diseminado. Pero también hemos salido de la noción simplificada de Foucault al darnos cuenta de que sigue habiendo concentraciones de fuerzas, como las grandes empresas transnacionales y notoriamente las GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon. En el campo de las artes visuales se quebró la secuencia París-Londres-Nueva York. No hay una sola capital del arte y no hay por qué pensar que Beijing o Shanghái la van a sustituir a Nueva York. Varias ciudades concentran poder y lo movilizan en distintas direcciones. Esto no se debe solo a resistencias, sino a recomposiciones y alianzas. Así, las concepciones del poder y de sus movimientos se han complejizado, en tanto las nociones de resistencia tienen inercias asombrosas. Hacia cualquier lado que miremos, sea la economía, el arte o la política, no encontramos bipolaridad ni unipolaridad, sino una distribución compleja e inestable de focos en los que se ejerce el poder. Esa dispersión genera el primer problema para construir resistencias, oposiciones o alternativas, y más si se quiere insistir en modos de organización de fuerzas populares o sociales propios de otra etapa del capitalismo. Lo que se observa en los últimos años son muchas formas de resistencia, a veces sesgadas, solo ven la ecología algunos, o la etnicidad o el género, pero casi nunca vemos que se construyan frentes solidarios y eficaces para transformar el conjunto de las estructuras.
quizás sea una de las causas por las que gran parte de lo que hoy presenciamos se sale de la oposición, inclusión, exclusión, hegemónico, subalterno, como se decía en otro tiempo. La palabra resistencia me resulta escasa, pobre, con relación a la multiplicidad de comportamientos que surgen al buscar alternativas. Desde los países del norte, una crítica de estas regresiones, Gayatri Spivak, escribía en 2012 que la globalización solo sucede en el capital o los datos. Quizá aún no eran tan claros los efectos sociales erosivos del derrumbe bancario en 2008 y que los gobiernos rescataran a los especuladores financieros, no a los trabajadores que no pudieron pagar hipotecas de vivienda ni programas de salud o la educación de sus hijos. La perturbación generada por las aventuras del capital en la subsistencia cotidiana de consumidores y ciudadanos fue y es paralela a la manipulación algorítmica de los datos. Spivak escribió aquella frase cuando todavía no nos quitaban el placer de ser internautas hiperinformados. Ahora los beneficios de la conectividad global y veloz vienen fatalmente con la infiltración en las pantallas personales de quienes comercializan nuestros usos de las redes. No es disfrutable tener que atravesar cada día la maleza del spam, la publicidad indeseada y las noticias sospechosas que vuelven indiscernible lo que ocurre. Pasamos también en el arte de la innovación más o menos programada a una incertidumbre confusa. Las dificultades de actuar en el desorden del mundo van junto con las de conocerlo y comunicarnos. Quienes manejan los bancos de dinero y los bancos de datos buscan evitar que otros entren a sus juegos o intentan confundirlos con información falsa. Pueden lograrlo y cuando lo consiguen, ¿para qué les sirve? Habría que pensar un poco más en esas metrópolis dudosas y en ese sur que quisiéramos reinventar. Se ha dicho muchas veces que la condición de los artistas latinoamericanos es paradójica. Por una parte, se preguntan los artistas cómo dejar de representar a su nación y volverse globales. Pero cuando van a una bienal o quieren ser expuestos en los museos mainstream, les piden que muestren su diferencia, sus imaginarios periféricos, su negritud, sus orígenes indígenas. Les exigen algo que no se exige a un artista estadounidense, británico o alemán, que muestren su pasaporte. Si quieres ganar en el mercado global, tienes que mostrarte como perdedor. Pero la contradicción en el sistema de relaciones artísticas se configura del mismo modo que en el capitalismo general. Para responder a esta cuestión deberíamos distinguir brevemente entre el tratamiento de las contradicciones en el mundo industrial y el mundo digital, o para decirlo de un modo más político, entre una era, perdón el tecnicismo, ahora voy a explicar, la diferencia, las contradicciones entre una era de gubernamentalidad estadística y una era de gubernamentalidad algorítmica. Partamos de la diferencia entre la etapa de la globalización y la de desglobalización. En la primera, la globalización, los países hegemónicos, digamos los G20, eligieron globalizarse y cómo hacerlo. Los periféricos, como los latinoamericanos, fuimos globalizados en posiciones subordinadas. Los tratados de libre comercio, como el NAFTA, muestran que Estados Unidos impuso las condiciones y México las aceptó. De Canadá podría decirse que quedó situado en una posición intermedia, pero no puedo detenerme ahora en la complejidad de esta afirmación. Otro ejemplo es la relación entre países dentro de la Unión Europea, como Alemania y Francia, entre los que se globalizan, y Grecia o los países del este, los excomunistas, que fueron globalizados. Sería interesante, si tuviéramos tiempo, seguir la trayectoria de un intento como los BRICS, donde Brasil intentó salir de su lugar subordinado y por qué ese intento se desvaneció. Necesito aclarar enseguida que no estoy hablando de la diferencia
entre países desarrollados y subdesarrollados, como en la época industrial, ni de colonizadores y colonizados. La estructura del poder está condicionada ahora, como dice Spivak, por el capital financiero y los datos. ¿Qué cambios implica esto para la globalización? Quisiera analizarlo con un ejemplo, el lugar de las bienales en relación con el sistema artístico de los años recientes. Sabemos que la bienal más antigua, la de Venecia, nació en 1895 como parte de ese proyecto universalista de fin del siglo XIX y principios del XX, de expansión europea, que trataba de dar una imagen de universalidad, de inclusión. Sabemos las diferencias entre la zona de los Giardini, donde se construyeron, si recuerdo bien, 46 pabellones, hay unas pocas excepciones de países latinoamericanos o periféricos aceptadas, y después hubo que agregar el Arsenal para poner a otros e ir ampliando hasta 80 y tantos países, que es lo que ha ocurrido en los últimos años en la Bienal de Venecia. ¿Cómo armar con todo eso un discurso coherente? No sé, en las visitas que hemos hecho en las últimas bienales, uno tiene una sensación vertiginosa, confusa, de esa gran dificultad para hallar una coherencia. En 2013, al curador se le ocurrió el nombre Palacio Enciclopédico para tratar de sugerir que iba a construir una enciclopedia, y la acumulación de obras que se llevó esa temporada, la reunión de artistas muy diversos, eméritos junto a poco conocidos, conexiones conceptuales que sorprendían, en otros casos simplemente nos desconcertaban y nos preguntábamos qué extrañas argucias habían llevado a compaginar o a invitar a esa variedad. Claro, cuando uno se entera de las cifras de invitaciones VIP, que hay 34.000 en las últimas bienales, en cada bienal, ya da más vértigo todavía, uno dice, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Hay una especie de periodista socióloga que ha escrito sobre este tema, Sarah Thornton, y tiene una frase que ella recoge entre los participantes de una bienal reciente, alguien que dice, la bienale es como una reunión de ex compañeros de la secundaria, donde a todos les fue muy bien en la vida, no es el mundo real. La idea de una bienal que quiere ser enciclopédica, poner en coherencia las culturas del mundo, es contradictoria con la vocación de las vanguardias y aún del arte contemporáneo post-vanguardista de cultivar la discrepancia, la diferencia. Las artes son desglobalizadoras, desacomodan lo que las instituciones o el mercado quieren uniformar. Los movimientos artísticos están más en sintonía con los movimientos sociales, con la heterogeneidad y no con el alineamiento, con la disconformidad y no con el consenso. No podemos negar que existen relaciones sistémicas entre artistas e instituciones artísticas, como dice el título de este congreso, pero me gusta que el título de esta reunión hable del Art Beyond of Art. El arte está descontento con el mundo como es y su manera de decirlo, la propia manera del arte de decirlo. Ese arte debe ser, para ser consecuente, debe ir más allá de lo que el arte ya es. Esto es más viable en un mundo que se desglobaliza, donde la creatividad se redistribuye. Aquí quiero detenerme en las formas actuales que asume el peligro de que nos desglobalicemos atrincherándonos en esta globalización menor que llamamos ser del sur. Por una parte, hay pérdidas políticas y económicas en el proceso de desintegración sufrido al diluirse alianzas entre los países dependientes, entre las sociedades civiles, como fue ocurriendo con el Foro Social Mundial nacido en Porto Alegre. Y sin embargo, estoy diciendo que las búsquedas artísticas son desglobalizadoras. Una manera fácil de argumentar esta discrepancia entre lo político-económico y lo social-artístico sería decir que los movimientos sociales y culturales no deben convertirse en logros mediáticos.
pero creo que debemos trabajar con más complejidad las preguntas en tensión con que el arte se nutre hoy. Por ejemplo, la pregunta, ¿qué significa no ser del mainstream? Sur se ha vuelto palabra clave para quienes en el arte, las ciencias sociales y la política intentamos a la vez abarcar y reivindicar a los que no caben en las enciclopedias. Los países no europeos, los migrantes en las metrópolis, los excluidos por motivos de raza o género. Demandar derechos y reconocimiento desde el sur ha servido para que se abran lugares en bienales, ferias y festivales de cine o literatura del norte, para que se creen eventos representativos en las periferias, como las bienales de Sao Paulo en el 59, la de La Habana en el 84, la de Mercosur en el 97 y otras en Estambul, Johannesburgo, etc. Se van creando lazos entre museos latinoamericanos, españoles o estadounidenses, que comparten la producción de exposiciones y la circulan entre ellos. Pero el arte contemporáneo es también un juego complejo entre localizaciones y deslocalizaciones, donde se descree de las identidades compactas. ¿Acaso existe un arte mercosureño que dé sustento a una bienal con ese nombre? La Bienal Sur encaró estas incertidumbres con un proyecto innovador. En vez de concebirse como un acontecimiento que sucede cada 2 años, quisieron hacer algo que sucede durante 2 años. Hicieron muchas plataformas en ciudades muy distintas, hasta en África, pero principalmente en América Latina, el foco principal en Buenos Aires, pero buscando una irradiación muy compleja, muy extensa. Y eso logró tener cierta sustentabilidad en un despegue rápido cuando el rector de la Universidad de 3 de Febrero, en la periferia de Buenos Aires, un coleccionista, además de sociólogo y rector, logró interesar a los ministros de cultura de 12 países latinoamericanos reunidos en Montevideo. Les presentó el proyecto de Bienal Sur y en ese momento se llamaba Bienal UNASUR. Pero a medida que pasó 1 año y medio y se empezó a concretar ese proyecto con un primer apoyo, incluso económico, de varios de esos países representados por esos 12 ministros, la Bienal Sur se evaporó. Entonces pasó a llamarse Bienal Sur en vez de Bienal UNASUR. Y tuvo que reformularse a través de alianzas entre universidades, embajadas, fundaciones, una serie de actores, entre los cuales estuvieron algunos pocos gobiernos, como el argentino, de otros países latinoamericanos, muy pocos, y algunas empresas. Yo creo que ya ese rápido cambio de nombre, de Bienal UNASUR a Bienal Sur, nos está indicando mucho de las dificultades, de lo que ha pasado en nuestro continente y de esta aspiración, del futuro posible de esta aspiración de situarnos desde fuera del mainstream en algún tipo de mainstream. El impulso de aquellos 12 ministros puso en marcha el proyecto, ayudó a buscar más socios, convocar artistas, curadores e instituciones. Como dijo o escribió la directora artística Diana Wechsler, a presentar propuestas con el deseo de que en vez de imponer un tema, este o estos emergieran de la convergencia de proyectos recibidos. Hicieron una convocatoria amplísima. Se recibieron 2.543 propuestas de 78 países, preseleccionaron 379 en un comité internacional y se fue trabajando con los participantes en la producción de las obras. En 2018 se convocó a la segunda Bienal Sur, que está desarrollándose en estos meses, y se postularon más de 5.000 proyectos provenientes de distintos continentes. Cuando observamos el retroceso de las políticas de integración latinoamericana en los últimos años y la desinversión de los estados en arte, ciencia y cultura,
El emprendimiento de esta Bienal Sur, al activar lazos de la región y expandirla con una visión tan vasta del sur, pareciera estar a contracorriente. Reafirma la idea de una posible autonomía del arte respecto de las tendencias de desarrollo o de retracción económica. No es una novedad en los estudios sobre procesos culturales, donde vemos que la interdependencia y el conocimiento entre países latinoamericanos se incrementan más que por políticas oficiales gracias a las migraciones, el turismo, las telenovelas, los festivales de cine y de literatura, los intercambios de profesores, estudiantes, becados e investigaciones conjuntas, la solidaridad entre grupos étnicos y por los derechos humanos, y en todos estos movimientos las redes digitales. Uno de los mejores resultados de Bienal Sur lo vi en el nuevo ingreso diseñado por Regina Silveira para el Parque de la Memoria en Buenos Aires, que ensaya con una estilizada representación de señas identitarias dar fuerte presencia pública urbana a un lugar muy marginal junto al río, que tiene mucho sentido allí porque tiene que ver con los desaparecidos, un lugar de reivindicación clave de derechos humanos. También destaco el conjunto de obras presentado en el Centro Cultural Haroldo Conti, un escritor desaparecido, situado en uno de los pabellones de la ex Escuela de Mecánica de la Armada, campo de concentración donde hubo más de 5.000 desaparecidos y detenidos durante la dictadura militar de 1976-83. Reconvertido en lugar de memoria, ofrece ahora una visión razonada de aquellas condiciones de vida y sufrimiento, y algunos pabellones fueron entregados por el Estado durante la presidencia de Néstor Kirchner a organismos de derechos humanos y también actividades culturales. En uno de esos salones más luminosos, de triple altura, con grandes ventanas, es ese que, el anterior, por favor, un momento más. Ese salón, hoy muy iluminado, con exposiciones de arte, pero que me recordaban cuando estuve allí, que allí se reparaban las avionetas desde las que se lanzaban al río a los presos. Voluspa Jarpa extiende del techo al piso, la siguiente, columnas de papel que reproducen la documentación oficial estadounidense desclasificada sobre el golpe militar de Pinochet, con incontables líneas tachadas, junto a las portadas de diarios de América Latina y Estados Unidos del día del golpe militar en Chile, también leídos en 2 pantallas por niños de escuelas chilenas con dificultades para pronunciar el inglés. Documentos tachados y dificultad de lectura, fallas de la lengua y fallas de la censura. De nuevo, lo visible junto a lo que no se deja ver. Pero la inminencia del arte como resultado de la frustración de la quiebra social. Los artistas investigan también hechos más incómodos para nuestro pensamiento crítico. En la pared blanca del fondo de esa sala, René Francisco, un artista cubano que pasa periodos en Brasil, dispuso espátulas de color azul, una línea de horizonte en la que pintó una letra en cada espátula, componiendo el nombre de la obra, Mar de Balseros. Una pequeña cédula anotaba al final que, según la Organización Internacional para las Migraciones, de 2000 a 2016 hubo 40.000 muertos en procesos migratorios marítimos, 22.000 de Oriente Medio y África a Europa, 18.000 cubanos a Estados Unidos. Muy cerca, la obra de Carolina Vollmer, la siguiente. No, una más, gracias. CN, 1999, CN es Constitución Nacional Venezolana. En un panel hay sobres con papeles triturados, uno para cada capítulo de la Constitución. La siguiente.
Al costado, un video muestra la máquina en la que van entrando las hojas publicadas en la Gaceta Oficial para salir despedazadas. Antes de la inauguración, el video aún estaba apagado. Yo iba recorriendo con la artista la muestra, llegamos a su obra, y como estaba apagado el video, abrió su iPad para mostrarme la imagen y quedó alterada por un mensaje que había en su pantalla. Yo me quedé mirándola, no le pregunté nada, pero ella me dice, es una de esas ofertas de alimentos que no podemos conseguir en Caracas y se anuncian en el mercado negro. ¿Qué significa que sea una universidad pública la que organiza una bienal? Habituados a entender la vida académica como la búsqueda y enseñanza de verdades demostradas y en parte por eso autosatisfecha y autorreferida, no es frecuente que las universidades se relacionen tan ampliamente con museos públicos y privados, con experimentos artísticos y medios de comunicación. No tengo tiempo acá para hablar del impacto que buscó y logró en parte la Bienal Sur, poniendo, por ejemplo, grandes espectaculares en la ciudad de Buenos Aires y en otras ciudades donde se desarrolló la Bienal Sur. Me atrae especialmente que una universidad se dé por tarea abrir espacios a lo que en el arte hay de investigación o de interacción entre el conocimiento sistemático y el discontinuo, fragmentado o paradójico. Sin embargo, una de las dificultades que veo en la Bienal Sur es la apertura tan extendida de la noción de sur, porque incluye París, Tokio, etc. Y el problema de hallar coherencia, ejes organizadores de la reflexión, cuando, como ocurre en la segunda Bienal, actualmente en desarrollo, se amplía a 24 países y 43 ciudades. Junto con la mundialización de las pérdidas, lo que se globaliza, ya no solo en el saber universitario, es la evidencia de que hay varias modernidades, capitalismos, historias, movimientos legítimos que discrepan acerca de las vías para conceptualizar lo que defienden. Las interacciones mundiales los entrelazan. Se dice por todas partes, también más allá de las revistas científicas, que la diversidad existe en los modos distintos de conocerlas y formalizarlas, sin saberes universales ni definitivos. Por eso también en esta ponencia opto por el collage y el montaje. Al modo de historiadores como Georges Didier Bergman o curadores como Manuel Borja Vilel, ensayamos y montamos lo que tenemos sabiendo que podemos equivocarnos, palabras de Borja Vilel, como una manera de anunciar que se volverá a intentar. ¿Cómo evitar el eclecticismo en este montaje? Hay muchos tipos de eclecticismo, me detengo en dos. Un cierto eclecticismo acomodado a clientelas diversas es el recurso epistemológico y estético del neoliberalismo. Dice afirmar la libertad de elección individual mientras ecualiza o diluye formas distintas de vida, simulando eliminar las diferencias. Un segundo tipo de eclecticismo es cuando apostamos a volver los procesos más legibles mediante un trabajo crítico, que combina enfoques de prioridad a la exigencia de hallar, a la medida de este capitalismo transnacional y concentrado, vías locales o regionales de reafirmación ciudadana que tengan sentido en los conflictos globalizados. Para esto es preciso trabajar en la intersección de varias disciplinas, antropología, sociología, historia del arte, comunicación, etc. Y esta transdisciplinariedad agudiza los riesgos eclécticos. Al llegar a este lugar, a mí me gusta recordar una frase de Siri Hupstead, cuando le preguntaron sobre su modo de transitar entre ser novelista, ensayista y neuróloga, porque también presenta en simposios de neurología conferencias. Ella dice, mi solución es el pluralismo. Es posible ver el mismo problema desde múltiples puntos de vista. No se llegará a una sola respuesta, pero se puede alcanzar lo que llamo una zona de ambigüedad enfocada que ayuda a formular buenas preguntas.
puede haber relaciones sistémicas entre los modos del arte, pero no hay un sistema. Necesitamos museos, pero también redes que trabajen con la heterogeneidad, con el archipiélago. Necesitamos alianzas sin perder la diversidad, solo para comprender a los otros y empoderarnos juntos, para crear zonas de ambigüedad enfocada. Este camino plural e incierto del conocer busca ser democrático, como el teatro que escribe sus guiones escuchando a los no actores y deja la puerta abierta por si quieren entrar o sale a buscarlos para comprender cómo viven fuera de escena. Se trata de recoger las voces y prácticas de quienes llamamos ciudadanos, consumidores o usuarios, los que dejaron de ser representados. Gayatri Spivak sostenía que, en vista de la heterogeneidad de los conflictos, debemos instruirnos en el doble vínculo del emigrante. Yo agregaría los más numerosos vínculos de las generaciones jóvenes, habitantes de varias culturas, medios y redes. Ella proponía entonces aprender a vivir con instrucciones contradictorias. Extendería de esta manera su sugerencia. Las indecisiones de lo real y lo virtual nos desorientan a los ciudadanos y estimulan el cinismo oportunista de los políticos, las empresas y algunos movimientos sociales, que también ironizó Groucho Marx. Decía: estos son mis principios, si no les gustan, tengo otros. Asumir la heterogeneidad de las resistencias me hace pensar en otro modo de entender la conflictividad sin totalizaciones y las formas de actuar como latinoamericanos, incluso como disidentes dentro de cada nación, de cada género o de cada etnia. La vía inicial para hacerlo, más modesta que suponer que contamos con una antropología o epistemología del sur, o de la descolonización, o de las tecnologías y sus alternativas, sería explorar de modo flexible cuándo sirven como lugares para ir a pensar y ensayar modos distintos de acción. No descarto insistir en que las instituciones se renueven usando, cuando valga la pena, vías clásicas de participación ciudadana: el voto, los presupuestos participativos, las protestas en calles y pantallas, y otros circuitos de resistencia, las pequeñas redistribuciones de poder que ocasionalmente suceden en una ciudad o hasta en un museo. Pero para explorar formas artísticas ciudadanas que no queden atrapadas en las instituciones ni en las aplicaciones de Internet, me atraen los movimientos que renuevan sus estrategias y sus liderazgos, las experiencias colectivas e individuales que se insertan a la vez en lo micro y macro social y hacen con ellas montajes. Y ante la prepotencia de quienes creen controlar la sociedad, los lenguajes y algoritmos, miran como si dijeran: fíjese que nuestras preguntas son otras, y no nos asusta que sean contradictorias. Muchas gracias.